Hola, Dios te bendiga nuevamente por aquí. El Espíritu Santo me ayude a dirigir esta palabra como Él la puso en mi corazón, a transmitirla como Él la puso en mi corazón y ante todo que sea Él fluyendo sobre mí para que esta palabra quede sellada en tu corazón. Amén y amén. Meditando aquí en lo que el Señor puso en mi corazón y es que definitivamente me doy cuenta que Dios es experto mandando un pez. Definitivamente Dios como que tenía algo con los peces porque él era experto mandando un pez para traer solución. Y hoy vengo con el tema, no importa cómo sea el pez de Dios, pero Dios te salvarás, te salvará. Y no sé cuál es la condición de que necesites este pez de parte de Dios, pero de lo que sea o como sea, Dios te mandará ese pez para que entiendas que Él siempre tiene la solución, que Él siempre tiene el socorro y tiene la ayuda. Y el primer pez que puedo leer en la Biblia que Dios usó, y vamos a poner como ejemplo, es el que experimentó Jonás. Tuvo que experimentar un pez en su vida de auxilio de parte de Dios, de proceso para poder recibir la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo ese pez de proceso, ese pez de momentos de difícil en su vida por causa de la desobediencia. No me gustaría recibir el pez de Jonás, de lo que experimentó Jonás por causa de llevarle la contraria a Dios. Yo no sé en cuál condiciones estás tú con Dios o de qué manera vas a recibir el pez de Dios. Pero lo importante aquí es que veamos que Dios siempre tiene un pez para ayudarnos, para socorrernos, para solucionarnos, para levantarnos, pero sobre todo para salvarnos. Y el primer pez que quiero resaltar aquí es el de Jonás, una persona que Dios le había hablado, una persona que Dios le había dado una instrucción, una voz a caminar en obediencia, una persona que sabía lo que Dios le había dado para que hiciera en su vida, una persona que sabía lo que Dios quería, una persona que estaba esquivando la voz de Dios o la voluntad de Dios y le lleva a la contraria a Dios, una persona que realmente se levanta a sobrepasar la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de persona rebelde, ese tipo de persona que quieren hacer y deshacer, que les dan por un momento, no le dan importancia a lo que Dios le habla, a lo que Dios le revela, a lo que Dios le instruye, a lo que Dios quiere que hagan en su vida. Y terminan cayendo en un pez. Sea lo que sea, el pez se agradece, porque el pez donde cayó Jonás literalmente lo enseñó a hacer la voluntad de Dios. Lo enseñó a que con Dios no se juega y que Dios no puede ser burlado. Cuando cae en ese pez de Jonás, donde Jonás cae, literalmente aprendes a valorar la voz de Dios, aprendes a caminar en obediencia, aprendes a entender que Dios, que uno no puede jugar con Dios, aprende a valorar el proceso para poder hacer la voluntad de Dios. Jonás capítulo 1, verso 14 verso 14 al 17, sí. Verso 14 al 17. Ok. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó quieto de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me llama mucho la atención la manera de estas personas, que ellos tenían una creencia muy diferente a la de Jonás, porque ellos creían en otros dioses. Ellos terminan prácticamente buscando de Dios por Jonás, porque Jonás es el que hace
en ese momento que ellos se den cuenta que había pasado algo más allá por causa de lo que estaba la tempestad en el mar. Inmediatamente cuando vemos la consecuencia que están viviendo estas personas por una persona desobediente, clamaron a Dios, tuvieron temor, tuvieron reverencia y le hicieron entender a Dios en ese momento que no agarrara su furor con ellos. Y agarraron y lanzaron a Jonás al mar. Y inmediatamente había un pez que lo estaba esperando. Y yo le pido a Dios que el pez que te esté esperando no sea el de Jonás. Y bueno, si es el de Jonás, la gloria sea para Dios que tiene ese pez para ti, para ayudarte a caminar en obediencia. Y para que entiendas que a Dios se le tiene que dar el valor de todo lo que Dios viene diciendo y hablando en tu vida. Literalmente los Jonás siempre le espera un pez para que entiendan que, que tienen una oportunidad de la misericordia tan grande de Dios en su vida. Cuando tú lees la historia de Jonás y ves la oración que Jonás hizo dentro de ese pez, literalmente este hombre se dio cuenta que él tenía un pacto, que él tenía que dar un sacrificio, que él tenía que hacer la voluntad de Dios, que él se tenía que levantar e ir a Nínive, que él no tuvo nunca por qué desviarse e irse al lugar incorrecto. Hoy nos necesitamos levantar y necesitamos decirle a Dios, no importa cuál sea el pez, pero yo recibo ese pez porque ese pez viene siempre con la misericordia tuya. Quizás ahorita tú estás como Jonás, quizás en este mismo momento te está esperando un pez o estás dentro del pez. Aquí la cosa no es tanto que tengas el pez, aquí la cosa es que aprendas quién te mandó el pez y por qué te mandó el pez. El otro pez que quiero hablar rápidamente es el pez que Jesús le habló a Pedro. Cualquiera va a querer tener este pez, porque fue un pez de solución económico-financiero, donde vemos aquí que realmente a Jesús injustamente le estaban cobrando. Donde vemos aquí que realmente a Pedro y a Jesús le estaban cobrando impuestos. Pero una de las cosas que me llama la atención es que Jesús manda a Pedro a que busque el pez y el primer pez que él consiguiera, adentro del pez iba a estar una moneda y con eso iba a pagar por él y por Jesús. La solución estaba en el pez, no porque el pez hiciera el milagro, sino porque Jesús sabía que había un pez ya preparado para darle la solución a Pedro. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Somos bienaventurados cuando nosotros tenemos un pez de solución que Jesús nos mandó para solucionarnos y ayudarnos y Él tener la compasión de lo que nosotros necesitamos económicamente y financieramente. Dice la palabra aquí, Mateo 17, verso 24 al 27, y dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dramas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dramas. Y él les dijo, sí, y entra él en casa. Y Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estantero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Él era experto mandando los peces para darme solución. Vemos al primer pez de Jonás, teniendo misericordia de alguien desobediente que le había llevado la contraria y que quería hacer lo que le daba la gana. Y vemos el segundo pez que se trataba de dar la solución en algo injusto que le estaban cobrando tanto a él como a Pedro. Y aún así, para no quedar mal, para dar una buena reputación y sobre todo para en ese momento Pedro ayudarlo y ser responsable inmediatamente,
se levanta y busca el pez a la dirección que Jesús le estaba dando para agarrar lo que era la solución en ese momento económicamente. No sé cuál es el pez que tú necesites, porque quizás puede ser el pez de Jonás, como quizás puede ser el pez de Pedro. Lo importante aquí es que Jesús siempre te mandará un pez para ayudarte, para tener misericordia, para solucionarte, pero también para hacerte entender lo responsable que es Él, pero también para que entiendas que siempre tendrás un pez para que entiendas la voz de Él y camines en obediencia. Vemos aquí que Pedro venía a ser un hombre de pescador, pero aún así le dieron la dirección de un pez, no de la manera que él tenía costumbre o de que él fuera a pescar, sino de la manera que Jesús le está dando la dirección cómo iba a ser. Las experiencias de nosotros, la profesión o lo que realmente te ha logrado por muchos años, que te ha dado resultados, no son los mismos de lo que Jesús va a hacer contigo y de la manera que Dios va a tratar contigo. ¿Ok? Hay veces que Dios te va a ayudar, hay veces que Dios te va a dar a través de tu profesión, pero hay veces que te va a mandar un pez para que tú entiendas que no es con tu fuerza, que no es a tu manera, que no es con tu profesión, que no es porque tú tienes los títulos, es porque Él ya tiene preparado un pez para sorprenderte y ayudarte. ¿Ok? Y de la manera del pez de Jonás, para las personas que realmente están ahorita trayéndole problemas, circunstancias a otras personas por su desobediencia. Lo mejor que pueden hacer contigo es soltarte y dejarte y lanzarte un pez. La semana pasada traía memoria de algo que vi y algo que experimenté de una profecía y que entendí que no la solté y no la dije tampoco, porque hay cosas que no se dicen. Pero lo que pude presenciar es que esta persona estaba viviendo consecuencia por causa de un Jonás que carga encima. Lo mejor que uno puede hacer con un Jonás en nuestra vida es soltarlo para que el pez lo agarre. Porque los Jonás traen problemas, los Jonás traen atraso. Ellos iban a una dirección, ellos iban a un viaje, ellos iban a hacer algo, pero en medio viaje, en medio camino, en medio mar, se dan cuenta que la marea, el mar, todo se pone revuelto por causa de alguien y empiezan a buscar la solución de lo que estaba pasando porque a causa de alguien era lo que le estaba pasando. Y vemos que se dan cuenta que Jonás era el que tenía el problema. Lo mejor que nosotros podemos hacer es soltar a los Jonás para que Dios le mande un pez y en ese pez vivan su proceso y entiendan el valor de Dios y comprendan que a Dios no se le lleva la contraria y puedan caminar derechito delante de Dios y sobre todo puedan valorar siempre la voz de Dios. Yo siempre he dicho que la gente rebelde y desobediente se suelta, porque la gente desobediente y rebelde como Jonás se sueltan para que tengan su propia experiencia y entiendan el valor de Dios en sus vidas. Jonás, cuando se estaba hundiendo y le estaba trayendo problema a otros, es ahí donde dice, el problema es por mí, láncenme al mar. Jonás no sabía que en el mar iba a haber un pez, porque a pesar de la desobediencia del ser humano, Dios siempre tiene misericordia. Y vemos ahí que inmediatamente se lo agarra un pez y dura 3 días y 3 noches. Nosotros contamos esta historia como que sin nada, pero nadie se aguantaría 3 días dentro de una ballena por 3 días y 3 noches. ¿Quién va a querer dormir adentro de una ballena? ¿Quién va a querer experimentar eso allá adentro? Nadie. Los procesos de esos peces no son nada fácil por causa de la desobediencia. 3 días y 3 noches cuando tú escuchas y lees la oración de Jonás, literalmente no la estaba pasando bien, la estaba pasando muy mal. Y ahí es cuando Dios tiene la compasión que el pez, lo vomite. Y entendió que a Dios no se le llevaba a la contraria y agarró derechito para Nínive a decir lo que Dios quería. Quiero decirte que si tú eres un Jonás, quiero decirte que Dios siempre te mandará ese pez para que tú entiendas que Dios no puede ser burlado y entiendas que Dios siempre
tendrá misericordia a pesar de tu rebeldía. O quizás estás como Pedro, te están cobrando, estás pasando por un momento injusto y estás experimentando un momento de incomodidad. Estás experimentando un momento de aflicción, un momento incómodo como Jesús, que no quería que le cobraran lo que realmente no tendría que cobrarle. Y, y tú quieres dar la cara, tú quieres ser responsable, tú quieres hacer las cosas bien como Jesús. Siempre Jesús te mandará a ese pez para que entienda que Él siempre tiene la solución. Y que a pesar de tu profesión, a pesar de lo que tú puedas alcanzar, Él siempre sorprenderá a uno de una manera diferente, con un pez que ni tú ni yo nos esperábamos. Por ejemplo, Pedro no se imaginó que iban a mandarlo en ese momento a lanzar el anzuelo para conseguir la solución de pagar lo que le estaban cobrando tanto a él como a Jesús. Si hay algo que podemos aprender aquí de Jesús, no nada más, es que tenía preparado un pez. Era lo responsable que a pesar que era injusto lo que le estaban cobrando, lo pagó, lo pagó. Y es ahí donde nos damos cuenta que nosotros deberíamos de ser lo suficiente responsables para pagar y hacer las cosas como Jesús lo vino haciendo. Quiero decirte y quiero dejarte con esto. No importa cómo sea el pez de Dios, pero Dios te salvará. Dios mandará su pez. Tú sabrás si eres un Jonás o tú sabrás si eres un Pedro. Pero como sea, Dios mandará ese pez. Dios te bendiga.